Señoras, señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Agradecemos la presencia de autoridades del rectorado, autoridades, profesores y alumnos de esta casa. Para dar comienzo a la conferencia La Red es el aprendizaje, quisiéramos presentar a los profesores a cargo de la misma. En el estrado, nuestro decano, el profesor licenciado José Luis Justi, licenciado en Economía y docente de esta Casa de Altos Estudios. También se encuentra con nosotros el doctor Hugo Pardo Kuklinski, fundador y director general de Outlets School, doctor en Comunicación de la Universitat Autónoma de Barcelona. También se encuentra con nosotros el doctor Cristóbal Cobo, director del Centro de Estudios Formación Fundación Ceidal, investigador asignado del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford. A continuación, vamos a escuchar las palabras del decano de esta casa, profesor licenciado José Luis Justi, quien dará comienzo a la conferencia. Buenas tardes, muchas gracias. Yo hace muchos años, décadas ya, lustros, que transito los pasillos de esta facultad. Pero la verdad que todos los días se aprende algo nuevo, y particularmente desde que asumí como decano, y antes, ya el año anterior, mientras tratábamos de convencer a los profesores, a los graduados y a los estudiantes de nuestra propuesta, hablando con el actual rector y hablando con la secretaria académica de la universidad, nos fuimos convenciendo que el principal desafío que tenía esta gestión en estos 4 años de mandato tenía que ser el de la calidad académica. Y tratando de aprender y escuchar a los que saben, nos dimos cuenta que en algunas discusiones estábamos atrasados. Siempre en esta facultad, que hubo épocas que fue más masiva que ahora, había una discusión si podíamos ser buenos con tantos cursos, con tanta gente en los cursos. Esa era una discusión que se daba cuando yo era estudiante. Y más allá de las opiniones que habían a favor o en contra de la postura, la verdad que con el correr de los años, la tecnología fue haciendo obsoleta esa discusión, porque hoy nadie duda que con los elementos tecnológicos adecuados, la masividad no tiene que ser un problema para que tengamos la mejor calidad en nuestras aulas. Por eso es que desde que arrancó la gestión estamos tratando de poner mucha tecnología en las aulas, poner mucha tecnología en las bibliotecas. Hemos hecho cosas, los profesores de acá las conocen, algunas nos faltan hacer. Y así como el año pasado trabajamos mucho en tecnología y este año vamos a seguir trabajando en eso, también este año lo quisimos arrancar con un trabajo fuerte sobre un diagnóstico y propuestas concretas para mejorar la calidad, como digo, en cada una de nuestras aulas, porque lo que pasa, o lo que yo me di cuenta que nos pasaba el año pasado, era que hablábamos mucho de calidad, que hablábamos mucho de la necesidad de calidad, que hablábamos mucho de mejorar algunas cosas, pero claro, uno es el decano, habla con el secretario académico, habla y todos le ponemos mucho esfuerzo. Ahora, de ahí a que llega al docente y al alumno, pasan muchas cosas, hay muchos estamentos intermedios y obviamente requiere, más allá del compromiso de la gestión, requiere el compromiso del conjunto de la comunidad universitaria. Y eso es en lo que vamos a trabajar en este año. En que cada uno de nosotros entienda que nuestra misión no es solamente abrir las puertas, poner tecnología, que haya un vaso de agua, que funcione el micrófono. Nuestra misión es principalmente dar la mejor educación posible. Somos la universidad pública, no nos tenemos por qué resignar a la mediocridad, estamos en condiciones de seguir siendo los mejores
y nos tenemos que esforzar para seguir siendo los mejores. Es en ese sentido que arrancamos en este año y estamos haciendo un trabajo muy fuerte con toda la Secretaría Académica, con las autoridades de los departamentos, para ver cuáles son las cuestiones concretas que podemos trabajar para que este discurso de calidad se transforme en una realidad en cada una de las aulas. Y los profesores de económicas, este decano, tenemos muchísimo que aprender, tenemos muchísimo que copiar y que replicar cosas que pasan en otras partes del mundo, cosas que pasan en otras universidades de la Argentina, porque la verdad que no queremos inventar nada, lo que queremos hacer es copiar a aquellos que les va bien. En nuestra facultad también hay muchos espacios de muchísima excelencia académica. Hay muchos, y acá veo sentados algunos responsables de esos espacios. Bueno, lo que tenemos que hacer es que toda la facultad tenga la misma calidad académica, la mejor calidad académica posible. Arrancamos con estas jornadas, como les decía, estamos toda esta semana con Cristóbal, con Hugo, tratando de poder, todo este discurso, poder pasarlo a medidas concretas. Y la verdad que ya venimos trabajando lunes, martes, con alrededor de entre 25 y 30 miembros de la conducción de esta facultad, directores de departamento, subsecretario académico. Venimos trabajando muy fuerte con aquellos que tenemos la mayor responsabilidad para llevar esto adelante. La idea de hoy es contarles un poco qué es lo que estamos haciendo, tratar de tener una discusión un poco más general de cómo la tecnología puede ayudar a que elevemos la calidad de nuestros profesores, cómo la tecnología puede ayudar a que elevemos la calidad de lo que ocurre todos los días en las aulas. Por eso mi agradecimiento a Cristóbal, mi agradecimiento a Hugo, mi agradecimiento también a la secretaria académica de la universidad y a la subsecretaria académica, que nos están ayudando muchísimo. No le voy a agradecer a todos los miembros de esta facultad, porque seguro que me voy a olvidar de alguno y mañana me voy a poner cara fea. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, ahora los dejo en manos de los que más saben. Gracias. Muy buenas tardes. Antes que empezar, ¿me escuchan? Quisiera agradecer al decano por la invitación y el privilegio de poder estar aquí con ustedes. Para mí, ¿tenemos video? Es realmente un placer volver a Buenos Aires y como decía en la mañana, me siento muy en casa aquí. Bueno, perfecto. Entonces vamos a arrancar. Decía que es un privilegio estar aquí y lo que voy a presentar es una presentación de una serie de ideas, es un mosaico más que una presentación, puesto que el objetivo principal es centrar el debate en la conversación que va a haber después. Las redes al aprendizaje. Ese es el marco de la discusión de hoy. Pero quiero empezar con una historia. En el año 1610, Galileo, cuando vio Júpiter por primera vez, descubrió algo que nadie había visto y tenía la gran preocupación de cómo dejar precedentes de que él había descubierto un planeta que nadie había visto antes. La gran preocupación de Galileo era que Kepler luego dijera que lo había visto él. Y cómo dejar una evidencia en un mundo en que aún no existían papers académicos, aún no existían journals científicos. Lo que él decidió hacer es construir un anagrama de más de 30 letras, que es el que está ahí arriba, y que decía: he observado el planeta más distante con una forma triple. Y a mí me parece fascinante esto, puesto que en algún momento de la historia lo que había que hacer con el conocimiento era esconderlo. Y hoy día lo que pasa con el conocimiento es justamente lo opuesto. Lo que tenemos que hacer con el conocimiento es sacarlo a la vista de los demás. Ahora, si hay algo interesante hoy día frente al tema del valor del conocimiento, es que el conocimiento está cambiando. Siempre ha estado cambiando, pero hoy día está cambiando de manera más acelerada. En esta transición de átomos a bits, en esta transición o en esta coexistencia de expertos a amateurs, en la transición también de las organizaciones a las redes de saberes y, por qué no decirlo, de las disciplinas a la transdisciplinariedad. Todos estos son procesos que hoy día están cambiando de manera epistemológica el conocimiento. Pero el conocimiento además tiene una característica que es fundamental, y el conocimiento hoy día, más que nunca, se hace muy visible la idea de que el conocimiento se construye socialmente.
Hay muchas maneras de reflejar eso, pero me quise utilizar como ejemplo la investigación de John Hattie, que hace una meta-análisis de 20 o 30 años de uso de tecnología con una muestra gigante de 80 millones de personas, y una de las grandes conclusiones que saca este académico de Big Data y educación es que las tecnologías funcionan de una manera más efectiva cuando se utilizan entre pares, mucho más que cuando se utilizan de manera individual. Esa podría ser una señal de cómo entender esta idea de que el conocimiento se crea y se enriquece cuando se utiliza de manera conjunta. Pero si utilizamos herramientas como Google Scholar o Google Books y hacemos un zoom a cómo ha explotado durante el último siglo la producción de conocimiento de coautoría, podemos ver que hay una tendencia al alza de cada vez más personas escribiendo en conjunto el saber. Pero hay otro elemento fundamental del conocimiento, y creo que es un gran desafío a la hora de hoy pensar el papel que juegan las universidades en una época de sobreabundancia de saber, y es aprender a aprender. Esto lo decía hace poco Chomsky cuando decía que las escuelas, pero esto aplica perfectamente para las facultades, tienen que ser capaces de responder cómo ayudar a los aprendices a aprender bajo su propia estrategia. Y eso habla de utilización de tecnologías, habla de aprender entre pares, pero pone un fuerte énfasis en esta idea de la eutagogía, esta idea de ser diseñadores de nuestras propias rutas de construcción de conocimiento. Y hay otro elemento que me parece interesante también a la hora de pensar en formar nuevos profesionales, es toda la explosión que estamos siendo testigos hoy día de la automatización de las tecnologías. Y no hablo de la primera revolución industrial, sino que hablo de la explosión de agentes inteligentes y cómo muchos de ellos cómo esta erupción está reemplazando muchos perfiles profesionales, o por lo menos desdibujando el escenario tradicional. Según proyecciones de Oxford, el 47% de las profesiones podría hoy, en un plazo de 20, 30 años, dejar de tener la vigencia que tienen, puesto que muchas de estas cosas se están tercerizando a software. Y no hablo de cosas tan sencillas como un cajero automático, sino que hablo de software que pueden ayudar a tareas mucho más complejas, en temas como medicina, por ejemplo. Ahora, a la luz de mirar estos cambios frente a la educación, yo creo que tenemos que recuperar este debate que me parece que es sustantivo, ¿no? ¿Cómo formar estudiantes para que aprendan a ser mejores ciudadanos responsables del mundo en que les toca vivir, pero al mismo tiempo que aprendan a hacer? No solamente a hacer, sino que a hacer, a desempeñarse y aprender a actualizarse y aprender a ser buenos en lo que hacen. Ahora, esta dualidad de aprender a ser o aprender a hacer, que suena un poco trabalengua en castellano, hoy día ha de coexistir también con la capacidad de aprender a conocer en un mundo donde el acceso al conocimiento se amplifica y se multiplica de una manera que es difícil llevarle el ritmo. Y aprender a conocer significa entender las nuevas reglas del juego. Significa entender que las redes se han descentralizado y las capacidades de producir conocimiento y las capacidades de crear conocimiento hoy día se hacen más efectivas cuando se trabaja de maneras colaborativas y hay más autonomía de los agentes que pueden trabajar de manera autónoma, pero al mismo tiempo vinculados con otros. Eso yo creo que tiene que ver con muchos de los desafíos de una época hiperconectada, ¿no? Eso nos habla de este desafío de aprender a conocer. En la mañana hablábamos un poco de esto y me pareció interesante recuperarlo hoy. Esta transición que hoy día enfrenta la educación superior, no solamente aquí, sino que de manera bastante global, de una universidad que en algún momento fue para una élite, que pasó un momento a una universidad masiva y que según algunos autores también se le llama hoy día la víspera, el aura de una universidad más universal. ¿A qué me refiero con esto? Estoy pensando en un texto de Martin Stroh de los años 70, profesor de Berkeley, que escribió los desafíos que iba a enfrentar la educación superior en esta transición de la universidad elite a la universidad más masiva. Él lo basaba en los años 70. Decía que en los 70 apenas un 15% de la población podía tener acceso, basado en datos de Estados Unidos e Inglaterra. Un 15% de la población podía tener acceso a la educación superior. Y él hacía este análisis, decía, a partir de los 80 hay una explosión donde más personas pueden acceder a la educación superior, aumenta el volumen de personas, lo que él llamó la educación masiva, donde ya el acceso a la universidad no era un privilegio, sino que se convertía en un derecho. Y él veía, y luego actualizó su texto, decía, luego vendrá otro momento de la universidad universal, donde el 50% de la población tendrá acceso a la educación superior, y él decía, ya no será un derecho, sino que será una obligación.
En esa transición me parece que en alguna medida está parte de la discusión hoy día, ¿no? De pasar de una universidad que era para unos pocos a una universidad que crece en volumen y cómo hacer para que el crecimiento en cantidad no sacrifique la calidad y la pertinencia, como planteaba el decano. Gordon Brown mencionaba el año pasado en la cumbre, en el World Economic Forum, mencionaba que entre el año 1990 y el año 2009 ha habido a nivel global un crecimiento de la demanda de educación superior del 160%. Nunca había habido tanta demanda. La pregunta está en si vamos a estar en condiciones de responder a esta demanda gigantesca. Bueno, el Commonwealth of Education, el Reino Unido, plantea que si estas proyecciones son relativamente cercanas a la realidad, hay una proyección que para el año 2025 hay una demanda de 263 millones de seres humanos entrando a la universidad. Eso significaría, para alcanzar ese ritmo de crecimiento que hoy día estamos viendo, habría que generar plazas para 98 millones de estudiantes. Y para lograr eso habría que generar algo así como 4 universidades grandes, es decir, de más de 30.000 estudiantes semanalmente durante los próximos 15 años. Es decir, ni siquiera con la capacidad de los chinos de construir a alta velocidad podríamos llegar a esos ritmos. Y lo que es evidente es que la conceptualización que tenemos de universidad hoy día, bajo estas demandas, no resultan pertinentes. Hay que pensar en nuevos esquemas. Y por eso me parece interesante traer hoy día esta trilogía entre contenido, contexto y container. Entendido como container, cualquier plataforma que puede contener información, ya sea tecnología o una propia biblioteca. En términos de contenido, está pasando algo fascinante. El conocimiento se está convirtiendo en un commodity. Si uno sabe acceder a las fuentes correctas, si uno sabe dónde generar su dieta cognitiva, el conocimiento se puede convertir en un commodity y el gran filtro está ya no en el acceso, sino que uno en el tiempo, la atención y por supuesto sortear el gran stakeholder hoy día de Internet que son los motores de búsqueda. Plataformas como Spotify, Amazon o Netflix hoy día en el mundo han avanzado a este modelo de todo lo que tú puedas consumir por una cuota mensual, ¿no? Como si fuera un restaurante de todo lo que puedes comer. Ahora, en ese contexto yo me pregunto, ¿qué tan lejano está la universidad de eso? Y cuando empezamos a ver hoy día la enorme explosión de cursos de educación superior que ofrecen universidades a nivel mundial, como edX del MIT, Harvard o Coursera de Stanford, empezamos a ver que no estamos tan lejos de eso. Hay una enorme oferta de contenidos de valor que están en la red. Ahora, ¿significa esto que la universidad desaparece? No, yo creo que es más complejo que eso. Bueno, esto tiene que ver con cómo está cambiando la conceptualización del valor al acceso a los contenidos. Pero hay un segundo eje que tiene que ver con los continentes, los contenedores. Hemos visto hace 10 años, 15 años, una explosión de dispositivos de escritorio y de bolsillo que han transitado de los computadores personales o en el mundo de la educación del 1 a 1 a dispositivos mucho más portables, ¿no? Lo que algunos llaman el Bring Your Own Device. Y hoy día empezamos a ver también lo que algunos llaman esta idea de Build Your Own Device, ¿no? Cada vez más tecnologías que van a ser más versátiles, que podemos customizar y contextualizar correspondiente a distintas necesidades y distintos perfiles, ¿no? Esta idea de que todos vamos a usar la misma tecnología me parece que cada vez queda más obsoleta. Bueno, todo muy bien con esto, pero si la tecnología por sí sola fuera el acelerador de la educación superior o de la educación de calidad, entonces probablemente ya habríamos resuelto el tema, ¿no? Bien sabemos que la tecnología en sí no resulta disruptiva, no resulta una generadora de innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, puesto que los cambios sustantivos han de estar en los cambios de cultura, en los cambios de comportamiento, en las distintas maneras de conceptualizar el valor del conocimiento y no en los dispositivos como tales. Y el último eje, le pido disculpas por ir tan rápido, pero es para dar espacio a mis compañeros, tiene que ver con el tema de los contextos. Y aquí me parece que hay un valor central. Aquí me parece que la universidad juega un valor que no es desplazable, independiente de la cantidad de dispositivos, independiente de la cantidad de contenidos que estén disponibles. Y eso me parece que hace relación a un tema que creo que es sustantivo, y es en un mundo hiperconectado y con abundancia de información que excede nuestra capacidad de asimilarla, tenemos que diseñar estrategias, habilidades y talentos para desarrollar prácticas de autoaprendizaje.
para ser diseñadores y administradores de nuestro propio aprendizaje dentro de entornos formales y entornos informales, ¿no? Hoy día estamos viendo, y lo voy a presentar ahora con un rápido vistazo de una investigación, espacios de intercambio informales hoy día juegan un papel sustantivo, puesto que se combinan contenidos de la educación formal con experiencias de aprendizaje informal. Toda la discusión y el debate de crítica a que la educación a lo mejor no está cambiando al ritmo que quisiéramos, corre por una pista paralela al aprendizaje, que es mucho más ubicuo, es mucho más líquido y ocurre en momentos mucho más difíciles de predecir. Hoy día existe, lo mencionaba hace un minuto, una explosión de cursos masivos en línea abiertos, llamados por algunos MOOCs. Coursera, a través de Stanford, ofrece estos cursos y tienen millones de estudiantes. No significa que todos concluyan los cursos, ni mucho menos, pero hay millones de ofertas de cursos en línea. Y hay plataformas como Meetup, donde la gente dice, estoy tomando este curso y me encuentro en esta ciudad. ¿Alguien se quisiera juntar conmigo en un café a conversar de este curso? Y lo que hicimos fue tratar de recoger esa información que es de acceso público en esta plataforma Meetup, identificar dónde están esas redes de aprendizaje, por qué se reúne la gente y con qué sentido, puesto que en verdad podríamos consumir todos los contenidos si tenemos contenidos y continentes. Y encontramos cosas curiosas, como por ejemplo esto, ¿no? Una persona que invitaba a otros a juntarse a estudiar en un café, con una invitación un poco curiosa. Decía, vamos a juntarnos a hacer una lluvia de ideas, o por último vamos a juntarnos a sentarnos en silencio con tus audífonos, teniendo la tranquilidad que hay otros cerca tuyo que también están estudiando. Una cosa un poco curiosa, ¿no? Pero una cosa que a mí me parece que da una clara señal de la necesidad de la copresencia, de la necesidad de sentirse junto a otro. Podemos tener mucha plataforma, podemos tener muchos contenidos, pero si no tenemos la sensación de un aprendizaje social, entonces todas estas cosas se convierten en humo. Entonces, frente a ese debate de que tenemos que estar hiperconectados con muchas máquinas que nos provean contenidos, a mí me parece que más cercano a la realidad es esto. Espacios de intercambio informal, que puede ser un cibercafé, puede ser el café de la esquina, puede ser un Starbucks, donde la gente se reúne a compartir su experiencia de aprendizaje, ya sea formal o informal, ya sea en línea o presencial. La profunda necesidad de construir contextos de coaprendizaje. Y eso me parece que es una señal importante a la hora de leer cuáles son los cambios y los desafíos que enfrenta la educación superior. Muchas gracias. Yo soy muy obsesivo con la idea de que todo espacio es un aula, ¿no? En la medida que entendamos que todo espacio es un aula, tenemos que entender que la facultad es un espacio más entre muchos espacios de aprendizaje, tanto formales o informales. Y en una lógica donde todo espacio es un aula, donde el dispositivo es un contenedor y es una herramienta fundamental, es un aula en sí mismo, entender que un poco en la línea del nombre de la conferencia, ¿no? Del evento. Entender que el más inteligente del aula tiene que ser la red, no puede ser el profesor. Porque si el más inteligente del aula es el profesor, seguimos en un modelo broadcast, donde el profesor habla y los alumnos escuchan. Entonces, el gran cambio de paradigma es que el más inteligente del aula sea la red. No la red en términos de internet, sino la red que se configura en ese espacio de aprendizaje. Y además en el sentido de la red conectado con otras redes. Me parece que ahí está la clave del tema de aprender en red, en una sociedad en red, en una economía de la atención y en una sociedad en red. Así que en ese sentido planteo 3 retos. Primero, si entendemos que todo espacio es un aula y si entendemos que el más inteligente del aula tiene que ser la red, tenemos que pensar, primero, en la dicotomía entre un conjunto uniforme de alumnos o el diseño de una red abierta, donde el profesor es un nodo, probablemente el nodo más relevante, pero también los alumnos se tienen que convertir en un nodo. Y esa quizás sea una de las principales barreras hoy. El alumno no se ve como un nodo, el alumno no se ve con una estrategia de visibilidad digital, no construye una estrategia de visibilidad digital en el transcurso de la carrera y luego, cuando tiene que salir al mercado, se encuentra con esa dificultad. Al no ser un nodo, al estar invisible en una sociedad red, le cuesta
horrores y le cuesta mucho entrar en la economía. Así que ahí hay un elemento diferencial, conjunto uniforme de alumno versus redes abiertas. Y el otro es el que acabo de decir. Es decir, dejar de entender que uno aprende en un espacio que es de 7 de la mañana a 6 de la tarde y entender que uno aprende en una dinámica 7-24. Un segundo reto a tener en cuenta es el de docente divulgador versus docente mentor. O sea, si estamos pensando en que el entorno del aula tiene que ser una red, el docente debería dejar de ser un divulgador de contenidos, porque los contenidos están en la red, y se debería convertir en un mentor de los alumnos. Esto, que parece fácil de plantear, probablemente sea uno de los principales problemas que nos enfrentamos, sobre todo en las universidades de Iberoamérica, ¿no? Y cuando uno piensa en un docente mentor, piensa al docente y al grupo, a la red, como un generador de contenidos. No solo como un divulgador de contenidos, sino como un generador, como lo que se llama prosumer, ¿no? Un prosumidor. Y esto significa pasar de contenidos empaquetados, basados en lo monomediático, basados en el texto, a una lógica de producción abierta en red y multimedia, incluso transmedia, si pensamos en que el usuario se convierte también, el alumno, en un generador de contenidos. Así que aquí tenemos también otro desafío, pasar de una educación monomediática basada en el texto y en lo oral a una educación multimedia, donde entra lo audiovisual, entran los podcasts, entran las redes, entran los MOOCs, entra lo transmedia, entran las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Un segundo reto a tener en cuenta es, si entendemos que estamos en un entorno multimedia donde hay mentores y no divulgadores, pensamos más el entorno educativo formal como un kiosco de aprendizaje, en el sentido de saber que el conocimiento es un flujo, no es un momento, sino que es un flujo, y una cosa que es lo que estamos haciendo esta semana con la Outliers School, y que es lo que hacemos ya hace 3 años con la Outliers School en toda Iberoamérica, que es prototipar soluciones a los problemas. Cultivar la emprendeduría, plantear desafíos y llegar a prototipos de solución de rápida ejecución y de bajo presupuesto. Si pudiéramos llevar esos formatos que se están dando mucho en el mundo, nosotros somos un ejemplo, pero en realidad nos basamos un poco en escuelas como la Design School Stanford, Chaos Pilot, Nomad en Holanda, Singularity University, etcétera, etcétera, espacios donde el centro del aprendizaje es el prototipado de soluciones. Es convertir un conocimiento abstracto en productos reales, tangibles y concretos. Y un tercer reto es, con respecto a esta lógica transmedia o multimedia, es simplificar la complejidad. Hoy hablábamos que uno se siente muy atraído con formatos como TED o TEDx o ciertos divulgadores científicos. A mí me gusta mucho Eduardo Punset en Cataluña, en España. Es decir, personas que tienen la capacidad de comunicar lo complejo a todos los públicos, de quitar lo obvio, añadir especificidad, jugar con usabilidad, pasar de lo abstracto a lo tangible, hacernos pensar a los ciudadanos y a los alumnos en soluciones concretas para problemas concretos de la sociedad. Y creo que también ese es el rol de la universidad. Hoy hablamos de una idea como de una especie de proyecto de económica for dummies, ¿no? Es decir, empezar a dialogar de manera más radical, si se quiere, con la sociedad en términos de resolver problemas que tiene la sociedad y que una facultad o que una universidad puede ayudar a resolver cuestiones de economía real, por ejemplo, ¿no? Me parece que ahí hay un desafío interesante a tener en cuenta. En ese sentido voy a plantear 5 aspectos de olas de innovación social, cosas concretas que se está trabajando en ese sentido. Primero, infovisualizar. Es decir, si entendemos que tenemos que reducir la complejidad y pasar a cosas simples, una de las claves es cómo generamos unidades breves de información o de contenidos para no expertos, for dummies, para no expertos. Y ahí creo que hay un elemento de conexión importante entre lo que se genera en la universidad y lo que la universidad comunica hacia afuera, que es un poco tamizar esto, ¿no? Es decir, hoy hablamos también de una cosa interesante, ¿no? Es decir, cuando uno dice, uno
se referencian investigadores de prestigio, de calidad. Lo que vemos muchas veces que sucede, que a veces ciertos investigadores con mucho prestigio y mucha calidad de su investigación no son buenos comunicadores en entornos más masivos. Y al revés, algunos investigadores o profesores o docentes o divulgadores que no son investigadores top son excelentes comunicadores en el entorno digital. Y ahí creo que hay que combinar ambos elementos para tener en cuenta. Aquí hay algunos ejemplos que me parecían interesantes. Segundo, ya lo mencioné recién, pasar de una educación monomediática a narraciones transmedia. Pensar en entornos multimediáticos, pero además con participación del usuario, con el alumno generando contenidos, con el alumno produciendo contenidos. Y aquí habría que hacerse una pregunta. Cuando nosotros nos quejamos del alumno como un ser muy pasivo en un espacio del aula, por otro lado vemos que esa persona que es muy pasiva en un entorno del aula es muy activo en la parte lúdica en redes sociales. Entonces hay algo ahí que no está funcionando bien. Esa misma persona es muy activa en redes sociales desde el aspecto lúdico, pero sin embargo muy pasivo como prosumidor en un espacio pedagógico. Entonces quizás habría que hacer ahí, plantear un desafío de cómo traemos lo lúdico a los espacios de pedagogía formales. Y en ese sentido, a mí me gusta el concepto de aspirar a viralidad, ¿no? Aspirar a, de la misma manera que cuando uno usa las redes sociales y aspira a cierto nivel de viralidad, aspirar a la viralidad en los entornos académicos. Comunicarnos con la sociedad con la sensación o con el deseo de que lo que nosotros decimos en las aulas pase a ser un elemento social, ¿no? Se convierta en el hashtag del día o en la palabra clave que la gente está hablando, ¿no? Y a veces eso no sucede. Un tercer elemento, que lo mencionó Cristóbal, colectivizar la autoría. En una sociedad red, si entendemos que el más inteligente del aula, o el más inteligente de la facultad, o el más inteligente de un grupo de investigación es la red, la clave está en colectivizar la autoría. Y cuando hablo de colectivizar la autoría no hablo solamente del grupo de investigación o de los docentes, sino integrar al alumno en la producción de contenidos científicos o de contenidos académicos. Y en ese sentido tiene que ver con valorar metadatos, pensar en gestores de contenidos, entender lo que está pasando en la red, entender la facilidad de generación de contenidos en plataformas como Medium, Tumblr, Quora, WordPress, etc. Podríamos nombrar decenas de plataformas tan sencillas de utilizar, que son muy fáciles, que pasamos de una década donde hacer algo en la web era muy complicado y lo hacían expertos, a un momento hoy, y seguramente más adelante será incluso mejor, donde hacer algo en la web es prácticamente invisible a nivel de conocimiento, es muy fácil, es decir, cada vez es más fácil. Cuarto elemento, pensar en redes líquidas en un contexto social, en el sentido de nos reunimos para generar conocimiento, nos reunimos para generar prototipado, nos reunimos para diseñar y nos separamos cuando el objetivo está cumplido, ¿no? Y esto también es algo que quizás es importante destacar a los alumnos. A mí la percepción que me da en entornos iberoamericanos es que a los chicos les cuesta mucho construir redes y les cuesta mucho construir redes líquidas pensando en la visibilidad profesional. Son buenos construyendo redes en el espacio lúdico, pero tienen muchas carencias en construir redes en el espacio profesional, en saber moverse en un entorno global, ¿no? Lo que Manuel Castel habla de local, es decir, pensar en local, pero actuar en global. Y un último elemento, para empezar a conversar entre todos, es lo que yo llamo conocimiento frontera. Y aquí hay un desafío, y estamos un poco en esta semana que estamos trabajando con la Blayers School, pensando en tendencias a futuro, pensando en dónde está hoy la frontera, esa frontera que de aquí a 10 años será el status quo. O sea, cómo empezamos a pensar en cosas que están pasando en los bordes del ecosistema industrial y en los bordes de la innovación. Y esto es un desafío que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos aquí, alguien lo hará por nosotros y al final lo que nos termina pasando es que estamos copiando permanentemente modelos ajenos. Entonces, alguien tiene que tomar el desafío de pensar en el conocimiento frontera y mover esa frontera hacia el centro. Probablemente es difícil. Estaba leyendo el otro día un reportaje muy bueno al director general del MIT, que es español, y decía que muchos políticos
de todo el mundo iban al MIT a hablar con él y le preguntaban por qué, cómo podemos hacer en nuestros países lo que hace el MIT. Entonces él le respondía que para hacer esto lleva 20 o 30 años. Y entonces él decía, cuando escuchan que lleva 20 o 30 años se van, ¿no? O sea, es muy fácil ver la innovación cuando la innovación está en el centro del ecosistema, cuando se puso en moda, pero nos cuesta mucho ver que esas innovaciones llevan 20 años de desarrollo y nosotros tenemos que ir hacia esos 20 años, poner recursos, poner innovación, poner recursos humanos para que eso pase de 20 años a la realidad. Y eso es probablemente uno de los grandes desafíos que tenemos en Iberoamérica en las universidades, ¿no? Buscar conocimiento frontera, generar posibles adyacentes que nos lleven a espacios de innovación que hoy no estamos teniendo o que estamos mirando mucho al entorno anglosajón. Así que nada más, eso era un poco una reflexión y dejo un poco abierto todo al debate. Muchísimas gracias. No vaya a ser que nos sentemos en lugares distintos, ¿no? A ver, preguntas, arrancamos con preguntas. Sí, ustedes han planteado el gran avance que obviamente tenemos en la tecnología y creo que también lo plantearon, pero creo que es el problema a superar es cómo se construyen contenidos, en particular con docentes que están acostumbrados a otro paradigma, ¿no es cierto? Y bueno, cómo se moviliza esa capacidad que debería estar latente en muchos docentes, pero que generar estos cambios es un gran esfuerzo. ¿Cómo se logra que los docentes jóvenes y de los otros puedan cambiar de paradigma, ¿no? Bueno, no sé, quizás haya que pensar más que en generar contenidos, es en generar redes, ¿no? En tanto, existen un montón de contenidos en la red, súper útiles. Evidentemente está muy bien que generemos contenidos, pero insisto con una idea que para mí es, por eso decía que soy un poco obsesivo en eso, ¿no? Me parece que la clave en una economía de la atención, donde hay sobresaturación de contenidos, quizás la clave no esté tanto en generar nuevos contenidos, sino en conectar todos esos nodos, tanto a nivel de personas o de grupos humanos, como de contenidos que están en la red. Me parece que ahí está un poco el desafío, ¿no? Es decir, incluso a nivel de los alumnos, cuando hablan de... Yo soy muy crítico del concepto de nativos digitales, y porque lo veo como docente en mi experiencia universitaria, les cuesta mucho a los chicos pasar de la primera página de Google, ¿eh? Entonces, creo que ahí hay un desafío súper importante, es decir, que empiecen, bueno, a los chicos y a algunos profes también, ¿no? Es decir, entender, saber buscar en la red, saber diferenciar el ruido de lo verdaderamente valioso, es decir, pensar en taxonomías, pensar en componentes diferenciales. Me parece que ahí está más la clave, ¿no? Y además el tema de contenidos, pero me parece que ahí está el centro de la necesidad. Sí, a ver, eso que usted plantea a mí me parece absolutamente clave y yo lo tomo como el trabajo de quienes conducimos la facultad. Ese es nuestro trabajo. Tratar de romper la inercia de que todo lo que se hace está bien, todo lo que se hace es lo mejor que se puede hacer y no plantearnos que a lo mejor la sociedad hoy, nuestros alumnos, la comunidad en general, tiene otras necesidades. Cuando nosotros arrancamos con estos 30 profesores, funcionarios, la idea es que de lo que surja de estas jornadas después lo podamos replicar. Es terrible cómo nos acostumbramos y cómo nos cuesta romper los esquemas con los que venimos trabajando hace décadas. Y lamentablemente nos estamos acostumbrando a que hoy la universidad no enseña todo lo que le tiene que enseñar a un profesional. Pero no digo que no enseña, no estoy hablando de contenidos que tienen que ver con la técnica. Digo, nosotros no trabajamos para que nuestros alumnos puedan expresarse correctamente.
y nosotros graduamos alumnos que no saben expresarse correctamente y no forma parte de nuestras preocupaciones cotidianas. Forma parte de, de nuestras preocupaciones si le damos 3 o 4 impuestos o 2 impuestos. Y lo discutimos y ahora no hay presión para que los alumnos, nuestros profesionales en este mundo, sepan inglés. Y tomamos como natural que nosotros le demos a nuestra sociedad profesionales que no se pueden mover en el mundo porque no saben inglés. Y es natural. Y aquel que quiera saber inglés, bueno, que lo pague afuera, que se preocupe afuera. Digo, son ejemplos nada más, pero me parece que tenemos que aprender a romper ciertos moldes, porque si no, la universidad va a dejar de tener su razón de ser. Digo, cuando alguien no aprende inglés, cuando alguien no aprende aplicativos en la universidad, cuando alguien no aprende a expresarse en la universidad, corremos el riesgo de que descubra que, bueno, acá solo viene a recibirse. Y resulta que todo esto que existe y todo esto que es para que podamos decir pasó por la universidad, pero ¿cuántos conocimientos tiene que efectivamente le sirven? Me parece que ese es el gran desafío que tenemos estos años en la universidad pública y bueno, como parte de la conducción de esta universidad es lo que quiero poner en debate y trasladar rápidamente a acciones concretas. Sí, ahí agregaría 2 cosas, ¿no? En la línea de lo que dice José Luis, pensar en términos de mercado. A los chicos les cuesta mucho pensar en términos de mercado, entonces encuentran una crisis grande cuando se reciben, y pensar en términos de creación de empresas, ¿no? Este pensamiento, lo que se llama pensamiento startup. Es decir, no solo pensar en la referencia de trabajar en grandes corporaciones o en el Estado, sino pensar en generar modelos de negocio autónomos y propios, ¿no? Son como dos variables, 2 competencias, 2 habilidades que agregaría a las 3 que mencionó José Luis. Sí, complementando a lo que preguntaba Raúl, nosotros en los cursos virtuales trabajamos más cercanos a estos conceptos, porque los cursos virtuales tienen características muy distintas. Entonces se trabaja mucho más incluso en la expresión, porque tienen que preparar mucho más trabajo que los multiple choice de los presenciales, que son mucho más masivos y por lo tanto es muy difícil tomar examen. En los virtuales, digamos, hay mucho por hacer, pero es mucho más cercano. Pero en los presenciales, donde tenemos 130 alumnos, con los recursos y los docentes de dedicación simple, con los recursos que tiene cada curso, trabajar con estos criterios se hace bastante más complejo, porque le llevaría al docente un tiempo, digamos, bastante superior a lo que es normal. Sobre todo teniendo en cuenta que en nuestra facultad buena parte de los docentes realmente trabajan en su profesión durante todo el día. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio de tal manera que sea factible, digamos, llevarlo adelante en términos normales de nuestro cuatrimestre, ¿no? No, una sola cosa, es obvio que entrando ojalá tuviera la respuesta y diría es así, pero indudablemente que tenemos que acostumbrarnos a pensar cosas que cuesta muchísimo, nos cuestan a todos como profesores. La pregunta del millón. ¿Cuántas son las intervenciones o las clases que nosotros damos, las 4 o las 6 horas semanales, que no lo puede ver el alumno en cualquier momento de la semana solo en su casa? ¿Por qué no pensamos en un sistema que funcione al revés? En donde lo que el alumno lo puede ver en su casa, lo que el alumno lo puede leer, que lo haga en su casa y aprovechar la presencia del profesor para estas otras cosas que no se pueden ni ver ni leer, que tiene que ver con la reflexión conjunta, que tiene que ver con crear, hablaban de ser más mentores que profesores que recitan un texto. Y la verdad que efectivamente, hacerlo con 130 alumnos es imposible, pero pasan varias cosas.
al menos en nuestra facultad, y soy duro con lo que digo, soy duro con uno mismo, yo soy el principal responsable de esta facultad. Primero, no somos tan masivos como antes. Esta cosa de aulas, de gente que no tiene lugar donde sentarse, pasa en muy pocos cursos. Y la mayoría de los cursos hoy tienen entre 50 y 60, no son 130. Y también hay muchos cursos que son de 10, de 15, de 20, que tampoco tenemos, que ahí es mucho más fácil trabajarlo, y es como que venimos con la historia, venimos con la inercia y cuesta muchísimo romperlo. Y también obviamente hay una responsabilidad que es institucional, que es dar las herramientas para que eso ocurra. Yo no creo que toda la responsabilidad sea exclusiva del profesor. Hay una responsabilidad institucional, y por eso es que estamos trabajando en esto, en dar las herramientas tecnológicas, las herramientas pedagógicas, estímulos para que esto funcione. Bueno, en esto es que estamos trabajando, y esto quizás es el primer paso. Pero me parece que pasa por lo que decía Saroca, ¿no? Que no veía que era Saroca porque no se ve acá. Pero hay que abrir las mentes. Yo digo, es la típica clase que el profesor habla 1 hora y media, la otra media hora los alumnos hacen preguntas. Es tiempo perdido para todos. Y la verdad que más allá de muchos esfuerzos individuales, es lo que ocurre si nosotros vamos ahora, salimos de acá y nos ponemos a recorrer las aulas, vamos a ver que en el 90% de las aulas está esta misma predisposición, con el profesor hablando y los alumnos tomando nota de lo que habla. Una cosa que con el nivel de capacidad tecnológica que hay, uno dice, bueno, esto no es lo que tendría que estar pasando. Hay posibilidades de que pasen otras cosas. Sí, yo agregaría algo en ese sentido, ¿no? Me da la sensación que cuando uno produce contenidos, en la economía industrial, digamos, uno pensaba en producir contenidos y tener una respuesta a nivel de dinero, o de un salario, o de una monetización en primer grado, ¿no? Y en la economía digital no funciona así. Es decir, uno produce contenidos, los contenidos además tienen que ser de alto valor añadido para participar en la conversación social y para no ser invisibles. Los contenidos de alto valor generan visibilidad, la visibilidad genera prestigio y yo monetizo el prestigio, no monetizo los contenidos. Y esto explica por qué muchos de nosotros dedicamos mucha energía a hacer libros audiovisuales con un montón de contenidos y los hacemos gratis y se descargan gratis en la red. ¿Por qué? Porque nosotros monetizamos el prestigio, es decir, la energía la ponemos en otra cosa. Y esto y así funciona la economía digital. Entonces, es importante entender eso. Ahora aprovecho que está Cristóbal aquí porque hemos contado esta anécdota varias veces, pero nosotros en 2007, yo estaba en Stanford y él estaba en México, y estaba la ola de la web 2.0, ¿no? Recién empezaba el concepto de Tim O'Reilly, y en Estados Unidos se hablaba mucho del tema, y dijimos con Cristóbal, vamos a hacer un libro sobre este tema. Entonces nos preguntamos, bueno, vamos a buscar una editorial. Dijimos, no, una editorial no, porque si la llevamos a una editorial va a tardar un año, y van a tardar un montón, y además esto se va a distribuir en España nada más, o en México, y no lo van a ver en Centroamérica. Bueno, vamos a hablar con nuestras universidades donde trabajamos. No, tampoco, porque esto va a demorar. Vamos a hacerlo nosotros, vamos a invertir nuestro tiempo, vamos a invertir nuestro dinero, vamos a hacer una web y saquemos el PDF lo antes posible. Terminamos el libro, el material salió en un mes o 2 meses. Una vez que lo terminamos, pagamos nosotros la revisión, y el libro fue un éxito a nivel de bajada, de descargas, ¿no? No ganamos €1 con eso, pero fue un éxito porque encontramos el sentido del momento y porque en cierta manera entendimos que la estrategia no era vender un libro, sino que era generar algún contenido de alto valor o procurar que sea de alto valor y lograr visibilidad, que además nosotros la necesitábamos porque recién empezábamos en nuestra carrera de investigadores. Y creo que la clave está por ahí. Claro, si uno piensa en términos de hacer algo en función del dinero que me pagan,
En la universidad ahí tengo un problema, porque seguramente nunca me va a salir a cuenta dedicarle mucha energía a generar un contenido, porque en términos de la monetización de ese contenido nunca me saldrá a cuenta. No puedo hacer 10 sesiones en videoconferencia. Pero si uno piensa en términos de la red, sí que me va a salir a cuenta, ¿no? Creo que ahí está un poco el desafío. Por ahí hay una reflexión que me gustaría hacer. Uno de los conceptos que yo estudié cuando cursé en la facultad era la teoría de la curvatura de la vara, ¿no? De poder pensarlo, era de Dermeval Saviani en ese momento, no sé si él es el autor original. Pero por ahí poder pensar yo que todo el tiempo que dedican los docentes al aula es tiempo perdido, ¿sí? Que es lo que por ahí podemos pensar a veces, ni la educación digital es todo el tiempo ganado. Por ahí a veces necesitamos curvar la vara para que llegue al centro y poder lograr que lo que de verdad importe sea la propuesta pedagógica que subyace a cualquier desafío que me plantee como docente, ¿sí? Entender por qué hago lo que hago y ver el desafío en este sentido, no ni lo virtual absoluto ni lo presencial absoluto, poder entender cuál es el punto que logra que mis alumnos aprendan de la mejor manera y yo les enseñe también de la mejor manera. Por ahí era eso. Una cosa que yo no quise decir que todo tiempo en el aula es tiempo perdido. No. Yo lo que quise decir que hay mucho tiempo que en el aula se podría justamente utilizar de otra manera, porque se utiliza tiempo que tranquilamente, yo digo siempre, las 2 horas de clase tiene que ser una parte de lo que el profesor enseña. Y hoy la tecnología permite, que el titular de cátedra se acerque, que haya 3 o 4 clases magistrales por cuatrimestre que sean del titular de cátedra, permite que en cada una de las cátedras los profesores que manejan los temas, los mejores profesores que manejan determinados temas, se lo den a toda la cátedra y no exclusivamente a su curso. Digo, hay muchos elementos que se pueden utilizar que justamente lo que hace falta es abrir la cabeza y también hace falta una institución que te ayude a eso. Y ahí está nuestra responsabilidad, ¿no? No una institución que te ponga trabas, que es lo que acostumbramos a hacer quienes conducimos, digamos, ¿no? Las ideas que traen lío, que traen más trabajo, que hay que armar nuevos departamentos, que... no, pará. Bueno, es un desafío de ida y vuelta. Hay un comentario ahí que me parece que es central. ¿Se escucha? Sí. En la mañana cuando... ¿Se escucha, no? Cuando tomamos desayuno y ponemos la tostadora y sacamos la leche de la nevera, no pensamos en tecnología, pero cuando llegamos a la oficina y prendemos el ordenador, sí pensamos en tecnología, ¿no? Por alguna razón la nevera ya no es tecnología porque está en nuestro ecosistema. Yo creo que para los más jóvenes el ordenador ya no es tecnología. Esta idea de la apropiación hace que dejen de ser un dispositivo relevante como tecnología como tal, como este tótem de conocimiento concentrado, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque creo que en el discurso de la educación superior esta distinción de estar offline o online me parece cada vez más obsoleta. Me parece que cada vez más hay que avanzar de una manera inteligente y apropiada a esta idea de entornos 100% blended, 100% híbridos. Un aula presencial que se enriquezca con contenidos en línea y en la medida de lo posible experiencias en línea que ojalá puedan tener experiencias de intercambio cara a cara, como mostramos hace un minuto. Porque me parece que no es uno u otro, sino que la coexistencia de esos dos ecosistemas es lo que hoy día es más parecido a cómo actuamos nosotros en el día a día. Entonces, me parece que, bueno, planteo esa provocación. Sí, incluso a veces no te das cuenta si te pones a pensar dónde aprendiste, ¿no? Si lo aprendiste en la red, si lo aprendiste hablando, si lo aprendiste con... Sí, es sutil, la diferencia es cada vez más sutil y va a ser invisible en algún momento. Hola, bueno, primero decirles, por acá digo, disculpe, atrás de la cámara, claro. Primero decirles, bueno, que me parece muy interesante la idea y la perspectiva, digo, esta idea del emprendizaje de nuestros alumnos es fundamental y lo que planteaba recién Cristóbal, de acuerdo completamente esta situación de lo virtual y lo presencial. Y digo, al margen de acordar en la mayoría o el 99% de las cosas, algunos comentarios puntuales de algunos temas que se mencionaron. El tema de estar en red es fundamental,
pero si uno ve esa red como una red medio sociotécnica, no tanto focalizarse en los nodos, sino en las relaciones entre los nodos. Creo que eso es lo que nos permite entenderlo como un proceso de co-constitución y no como algo establecido, pues si no podemos caer en la idea de estigmatizar posiciones y nodos. Entonces digo, si bien entiendo que la idea está, la idea de las relaciones, es fundamental salir de la idea del nodo y pensar en relaciones. Segundo, el tema de usar social como palabra en castellano, también en inglés pasa lo mismo, nos puede llevar a confundir entre, si decimos que nos importa todo como una construcción social, es como en algún sentido separar lo social de lo natural y hacer como una cosa medio como separada. Entonces, de alguna forma, buscar con esta idea también de toda la problemática del cambio climático y qué sé yo, juntar un poco lo que es sociedad y naturaleza y tecnología y vivir como esto mismo que decía recién Cristóbal de lo virtual y lo presencial, vivirlo como un continuo. Si uno focaliza demasiado la palabra social como una categoría per se, puede perder la riqueza de lo que está pasando en las relaciones cotidianas, ¿no? Y lo último que digo es, de como universidad pública es fundamental que cualquier proceso de innovación se alinee dentro, bueno, lo que en este momento Europa llama innovación responsable, pero digo que viene siendo hace tiempo, un proceso de gobernanza en el sentido de pensar una innovación o un prototipo, cuando lo hagamos, pensar anticipatoriamente, o sea, anticipar cuáles son los problemas, las ventajas generalmente surgen enseguida, pero cuáles son los problemas que tiene intentar esta innovación en nuestra organización, en nuestra red. Segundo, ser reflexivo sobre lo que estamos haciendo. Tercero, ser deliberativo. Y cuarto, ser receptivo de lo que está pasando. Entonces digo, ese proceso de innovación, que digo, de hecho, bueno, acá está el secretario de Innovación y lo hemos charlado muchas veces, tiene que ser responsable en nuestra universidad y cómo complementar a este tipo de planteos, porque si no, puede quedar como una propuesta que está como afuera de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Entonces digo, no estoy diciendo que ninguna de estas tres cosas, supongo que la mayoría de las cosas estarán de acuerdo, pero digo que me parece enfatizar esto desde el punto de vista de, capaz tiene que ver el hecho de, bueno, 30 años en la universidad, así que uno empieza a decir estas cosas ya cuando se pone más viejo, pero digo, para mí es fundamental el tema de producir innovaciones, sí, producir aprendizaje, sí, pero en un contexto responsable. Responsable como ciudadanos y con la responsabilidad que tenemos como universidad pública, ¿no? Es un comentario, digo, no es un tema de estar en contra del planteo, ¿eh? Una sola aclaración, absolutamente de acuerdo. Desde este lugar lo que se ve es que si uno no plantea muy allá, no pasa nada. Obviamente que la responsabilidad o la misión de uno, el trabajo de uno, tiene que hacerlo con responsabilidad y justamente no plantear cosas que lo único que generan es una reacción adversa o imposibles de realizar. Pero también, entendiendo que todos los cambios son graduales, hay que ponerse horizontes fuertes porque para hacer un pequeño cambio el esfuerzo es muy fuerte. Entonces, digamos, si uno plantea el pequeño cambio, a lo mejor dice, para esto vamos a mover. Entonces hay que... Pero eso no quiere decir, obviamente, que no haya que hacerlo con responsabilidad, que no haya que hacerlo dentro del contexto y dentro de la realidad con la que uno se mueve. Lo otro sirve para una conferencia, pero después no pasa nada en la realidad. Sí. No, a mí me da ganas de compartir quizás un pequeño recorrido, porque digo, me aportaron los recorridos de algunos, que es relacionado con el tema y tiene que ver con... hace varios años yo tenía una percepción de los alumnos apáticos o con una sensación de venir a querer tener el título y no un compromiso fuerte por el aprendizaje, ¿no? Y uno tenía un porcentaje, un 10, un 20%, en el cual veía ese compromiso y que a uno lo entusiasmaba, y un 80% que no, y uno decía, bueno, pero no voy a bajar el nivel ni la exigencia porque le pueden dedicar pocas horas porque tienen que trabajar, etcétera, etcétera. Y nada, y como un aspecto social con el que había que chocar, ¿no? Y la verdad es que hace varios años tuve un cambio de pensar que hay algo para hacer desde el punto de vista de motivarlos y de que hay cosas que les interesan. Y yo ahí creo, y he estado trabajando, y algunos logros he tenido, pero no, me faltan muchos, de ver cómo uno los entusiasma. Quiero decir,
Yo no soy de los que piensan que tengo que venir, que se tienen que venir a divertir, digamos, porque eso sería sencillo, digamos, que se diviertan. ¿Cómo podemos hacer para motivarlos en objetivos? Acá hay una currícula, o sea, no pueden aprender cualquier cosa ni llevarse. Digo, hay un objetivo de una materia dentro de una currícula. Y yo, y más allá de la tecnología o no, que la tecnología puede ser un elemento interesante, pero hay muchos otros, yo creo que la gran responsabilidad que tenemos los docentes es poder transmitirles nuestra pasión por determinado aspecto del conocimiento, ¿no? Ahí creo que hay disparadores en la tecnología, pero van mucho más allá del aspecto tecnológico y muchas cosas, esa transmisión se da en el contacto cotidiano. Sí, ahí está un poco la tarea del mentor, ¿no? Es decir, hacer más esfuerzo en la mentorización, es decir, hacer más esfuerzo en el uno a uno, ¿no? Y eso implica en algún momento relegar un poco la cosa broadcast, ¿no? La cosa de divulgación. Es decir, y probablemente sea más positivo para el alumno eso, el uno a uno, que la cosa de 1 a 500, ¿no? O de 1 a 100. Yo me quedo con que justamente se trata de un cambio cultural, ¿no? Y me quedé con la palabra autoaprendizaje, que me gustó mucho, que creo que se trata de un autoaprendizaje para los alumnos y para los profesores también. Pasa por ahí y justamente ver cómo la tecnología nos ayuda como profesores a aprender, a enseñar a aprender, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, el espacio virtual que se ha creado, que muchos profesores presenciales no lo conocen, me parece una buena opción, que se puede invitar a que tengan una experiencia del uso de ese espacio virtual. Por ejemplo, invitarlos que tiren preguntas disparadoras y generar un debate y que vean los resultados que tienen en la participación de los alumnos, en ver si pudieron generar una innovación o pudieron generar una mejor participación. Yo creo que pasar por una experiencia del uso de la plataforma en un debate les cambia la visión y eso que aprendan justamente, que aprendan a ver o que vean los resultados, porque muchos no conocen que existe directamente y no tampoco conocen justamente los resultados. Cuando puedan ver o que alguien de la facultad pudiera mostrarles a la gente que no conoce, si bien está abierto a todos, podemos preguntar, hay gente que ni siquiera sabe que puede preguntar o que puede buscar, si bien nos mandan siempre, ¿no? Pero a veces el estar acostumbrados a que no lo usan, podríamos tener eso de que invitar a los que no han participado en esa plataforma a que generen un día 3 preguntas disparadoras, ver si participan. Eso ayuda a que los alumnos se puedan relacionar siguiendo. Yo siempre les digo a los alumnos, empieza uno, tienen que estar relacionados con el anterior o los anteriores. Los obligás a leer, no porque hay que obligarlos, ¿no? Pero los invitás a leer, tienen que conocer del tema, ¿sí? Y si se aprovecha mejor el tiempo dentro del aula en la clase siguiente. Ya los invitaste a leer, participaron, conocen del tema y justamente podés dar lugar a un nuevo tema porque lo tuvieron que leer previamente. Son los conocimientos previos que siempre hablamos que nos ayudan a mejorar la clase siguiente o lo que ya los temas que ya se fueron viendo. Me parece que invitar a los profesores que no conocen el uso justamente de la tecnología que tenemos disponible es una buena forma de comenzar esto, ¿no? O de incentivar el uso de la tecnología. Invitarlos a que lo vean y lo prueben en una clase de alguna manera para ver que cambian, que se ven muy buenos resultados. Sí, estamos trabajando mucho en eso. Para los que no son docentes de económica, nosotros a partir del año pasado firmamos un acuerdo con Microsoft para darle la posibilidad a cada uno de los cursos de tener su propio espacio virtual. La verdad es que había muchos profesores que de hecho ya lo tenían, pero no estaba institucionalizado en la facultad. Lo que hacemos es institucionalizarlo a través de la plataforma y creo que ya están alrededor de 120 cursos de los presenciales con el apoyo de esa plataforma, en donde más allá del espacio académico que significa el uso de la plataforma, también es un espacio administrativo, digamos, en donde la idea es que todo lo administrativo va a tender hacia ahí. También en este primer año nos dio un poco fuimos
prudentes. Creo que el cuatrimestre pasado fueron 40 cursos, este cuatrimestre ya son 120 y bueno, vamos a ir avanzando. Obviamente que los primeros que se prenden son aquellos profesores con más inquietudes, con más iniciativas. No lo obligamos a nadie, no obligamos a nadie, pero lo tratamos de estimular. Seguramente yo calculo que ya el año que viene vamos a tener más del 50% de los cursos presenciales pudiendo, en realidad hoy pueden todos hacerlo, pero bueno, con mayor presencia virtual. Yo estaba pensando a partir de lo que planteaba José Luis y la última profesora que habló, y me animo a meterme en la discusión de esta facultad, en el sentido que también si el aprendizaje es la red, también hay que establecer más redes de intercambio entre los docentes. Es decir, aprender a intercambiar entre nosotros qué cosas nos dieron buenos resultados, qué cosas no nos dieron buenos resultados, y entender que también uno como profesor sigue aprendiendo. Y las nuevas tecnologías y el desafío de las nuevas tecnologías nos está ayudando o nos está empujando a reflexionar nuevamente sobre nuestras propias prácticas de enseñanza. Y yo creo que una manera de que nos ayudemos a asumir el desafío que implican las nuevas tecnologías acerca del rol sobre el cual creíamos que estábamos seguros, es armar redes de aprendizaje entre profesores. Y yo creo que esto de la red y de la discusión de acá se me ocurrió pensar que también deberíamos armar una red de aprendizaje entre profesores, compartiendo nuestras mejores experiencias, nuestros fracasos, para ayudarnos de manera colaborativa a mejorar nuestras prácticas de enseñanza. Así que también busquemos los foros, y no solamente para intercambiar en una clase entre los estudiantes, sino también nosotros tenemos que seguir aprendiendo y compartir nuestras experiencias. Y como profesores hay que crear red de intercambio y de aprendizaje mutuo. Y esto es una idea que me llevo fuerte para seguirla trabajando. Nos podemos ayudar entre nosotros a asumir el desafío que implica enseñar utilizando las nuevas tecnologías. Sí. Una cosa que es uno de los trabajos pendientes en la facultad, en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos casos, tiene que ver con el trabajo de la cátedra, ¿no? La cátedra, nosotros acá, para los que no son de económicas, tenemos el sistema de cátedras, de profesores adjuntos, y muchas veces eso que estaba diciendo Katy ni siquiera se da dentro de la cátedra, de compartir experiencias, ni siquiera se da adentro de una cátedra de 10, 12 profesores adjuntos. La facultad tiene las estructuras que posibilitan que esa red tenga éxito, funcione. Bueno, en algo debemos estar fallando nosotros como institución, mirá qué buena idea que se le ocurrió a Katy, porque no funcionan las estructuras que tendrían que estar funcionando. Bueno, realmente casi todos los temas y el approach que tienen es muy bueno, me pareció fascinante, pero hay una parte en la cual comentabas, Cristóbal, sobre la enseñanza blended, y realmente cuando presentaron la situación en la cual gente que estaba haciendo un curso a distancia puro, ¿sí?, se juntaba porque quería armar una red y quería compartir experiencias, es realmente fascinante. Ahora la pregunta es, ¿qué experiencia tiene o qué nos puedes comentar respecto a los modelos de implementación de la enseñanza blended y cuáles podríamos tener como íconos o como, digamos, casos a seguir? Muchas gracias. Es una pregunta buena y muy difícil de responder. La Open University, por ejemplo, una de las estrategias que adoptó desde un momento muy temprano fue que, independientemente de donde estuviese el alumno, y es una universidad que tiene una oferta mundial, había de asegurarse
que en algún momento del proceso formativo ese estudiante a distancia iba a tener un encuentro presencial con un tutor. Que fuese una vez o pocas veces durante el trayecto. Y eso es algo que ellos han cuidado desde un primer momento. Y a mí me parece que los resultados o la parte del estudio que yo mostraba no hacía más que reforzar esa idea. Y yo creo que hace referencia a algo que es bastante duro, y es que las expectativas que el e-learning o el online learning ha terminado siendo tremendamente solitario y muchas veces no pedagógicamente muy seductor, para decirlo de una manera muy elegante en este tipo de lugares, pero la verdad es que ha dado las expectativas no se han cumplido en muchos casos, ¿no? Y el principal indicador de eso es el altísimo nivel de dropout que hay en los cursos en línea y en los MOOCs, para qué decir. Así que me parece que el desafío está ahí, en ver cómo combinar. Ahora, toda esta hibridación de contextos lo que obliga, me parece a mí, es a resignificar otras cuestiones, no solamente la capacidad de adquirir conocimiento, sino que un montón de otras habilidades de orden más social que juegan un papel tan importante como la destreza de los conocimientos. José Luis hace un minuto hablaba de la capacidad de hablar en público. Si eso no tiene relevancia, de la misma manera que la capacidad de tener el dominio, el control de los contenidos que se enseñan en el aula, ya sea virtual o presencial, mal práctica estamos haciendo en términos de enseñanza. Entonces yo creo que a la hora de hibridar contextos, de hibridar aprendizajes formales e informales, hay que buscar también ampliar el radar de lo que entendemos como logros de aprendizaje que van más allá del currículum y que han de ir acompañados de toda esta otra batería de lo que algunos autores llaman un aprendizaje ampliado o aumentado. Nos vamos a casa. ¿Está bien? Gracias a todos. Gracias a todos ustedes y a las más de 200 personas que siguieron la conferencia a través del streaming que se hizo por la página de la facultad. Gracias, buenas noches.